¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos? Pues qué gusto estar aquí de nuevo en esta segunda sesión sobre las 9 sinfonías de Beethoven. En esta vamos a abordar 2 sinfonías que se inscriben ya realmente en lo que sería el romanticismo. Me refiero, por supuesto, a la tercera sinfonía en mi bemol mayor, opus 55, conocida como Heroica, y a la cuarta sinfonía, opus 60, en si bemol mayor. Esta no tiene nombre, ahorita vamos a hablar un poco acerca de esta gran obra. Pero antes que nada quisiera dedicar unas palabras precisamente a reflexionar acerca de lo que es el romanticismo. Y pues antes que nada quisiera recordar que el romanticismo no es ni mucho menos un estilo. El romanticismo fue, digámoslo así, una sensibilidad, una atmósfera espiritual, intelectual, que se comenzó a gestar desde, digamos, aproximadamente el último tercio del siglo XVIII y floreció con gran intensidad a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la primera mitad. Pero, ¿qué es lo que le daría unidad a un movimiento como el romanticismo? Tal vez podríamos decir que uno de los aspectos que le confiere precisamente esta comunidad sería el hecho de que los artistas que participaron de esta sensibilidad llevaron sus lenguajes, llevaron sus experiencias al límite con la intención precisamente de mostrarnos un mundo de emociones y de pasiones que en muchos casos no se habían explorado en la historia del arte. De tal manera que podemos hablar, digamos, de distintas vertientes del romanticismo, una vertiente heroica, una vertiente revolucionaria, pero también una vertiente nocturnal, de la cual se desprendería una vertiente onírica relacionada con los sueños, y también una vertiente mística, y por supuesto habría que señalar una vertiente naturalista. De una u otra manera, estas vertientes están presentes en la música de Beethoven. No es que los artistas se inclinaran específicamente por una, de alguna forma cultivaron en distintos momentos varias de ellas, y así sucedió precisamente con Ludwig van Beethoven. Ya que pertenece a lo que pues comúnmente se considera, yo sé que son clichés, digamos, de los historiadores, a lo que se considera la segunda gran etapa creativa de Beethoven, llamada precisamente su etapa heroica. Es en esta segunda etapa en la que Beethoven consolida todas esas búsquedas que había venido desarrollando a lo largo de la primera etapa, en donde, como decíamos en nuestra sesión pasada, Beethoven de alguna manera todavía tiene un pie en el clasicismo, pero ya tiene otro pie precisamente en el romanticismo. Ya se presagian en sus obras muchas de las cosas que va a desarrollar precisamente en esa etapa, la cual muchos historiadores consideran que comenzaría con sus sonatas opus 31, debido a que el mismo Beethoven llegó a comentar que no estaba muy satisfecho con lo que había hecho en sus anteriores obras y que a partir precisamente de estas 3 sonatas iba a modificar su manera de componer, su manera de construir el discurso musical. Pero la tercera sinfonía pertenece precisamente al momento tal vez más luminoso, más increíble de la producción beethoveniana. A esta época, recordamos, pertenecen, por ejemplo, su sonata Waldstein, la enorme sonata Waldstein, opus 53, la sonata Appassionata, la opus 57, por supuesto, el concierto para piano y orquesta número 4, opus 58, los cuartetos Razumovsky, opus 59, la misma cuarta sinfonía, opus 60, la obertura a Coriolano, si mal no recuerdo, opus 61, es el concierto para violines el que es el opus 61, la obertura a Coriolano, opus 62, grandes obras, además de una gran intensidad. Por supuesto, y lo abordaremos en nuestra próxima sesión, las sinfonías opus 67 y opus 68, la quinta y la sexta, y todavía se extiende más allá hasta, por ejemplo, el concierto Emperador, ¿no? El quinto concierto para piano y orquesta, el opus 73. Es una etapa en donde el lenguaje de Beethoven se vuelve enormemente consistente y explora de una u otra manera esos grandes hallazgos los que había llegado en su primera etapa. Y no es gratuito que esta segunda etapa, la etapa heroica
de Beethoven se ve precisamente en este momento en el que se están dando una enorme cantidad de cambios y transformaciones en el panorama político de Europa debido principalmente a las guerras napoleónicas. De hecho, pues es sabido que Beethoven tenía en mente la figura de Napoleón Bonaparte a la hora de escribir su tercera sinfonía. Recordamos que originalmente tenía la intención de dedicarla a Napoleón, pero una anécdota nos dice que cuando Beethoven se entera, en 1804, de que Napoleón se ha proclamado emperador, Beethoven se siente traicionado, se siente, digámoslo así, traicionado por su héroe transformador, liberador. Se dice que inclusive termina diciendo algo así como que no será más que un hombre más que someta a todos, ¿no? Y rompe, bueno, más que romper, borronea la dedicatoria de la carátula de la tercera sinfonía y decide darle el nombre precisamente de Heroica con el subtítulo de A la memoria de un gran hombre, como el recuerdo, ¿no? Para recordar la memoria de un gran hombre. Beethoven ya tenía en mente, digamos, los primeros borradores de esta obra. Proceden de 1802, cosa curiosa, muchos aseguran que de la misma estancia en esta población que comentábamos en nuestra sesión pasada, Heiligenstadt, en donde concibió precisamente su segunda sinfonía. Entonces proceden los primeros apuntes. La compondrá de 1802 a 1804 y se llevará a cabo una primera audición en el Palacio del Príncipe Lobkowitz, que era uno de los principales, digamos, mecenas y benefactores de Beethoven. Insisto, una audición privada que dejó perplejo a medio mundo, entre otras cosas por las dimensiones de la obra, no se diga por la enorme cantidad de innovaciones que resultaban verdaderamente incomprensibles para muchos de los presentes, inclusive para algunos conocedores de música, como ya lo que comentaré un poco más tarde. Hay una anécdota muy simpática en relación con su discípulo Ferdinand Ries, que era un gran pianista, y ya les platicaré lo que casi le hace Beethoven por haber opinado, digamos, de manera errónea. Pero bueno, no será sino hasta 1805 cuando Beethoven lleve a cabo el estreno público de esta sinfonía. Ahora, antes de iniciar el análisis directamente de la música, quisiera hacer un breve comentario sobre uno de esos aspectos, de uno de esos elementos del lenguaje musical que también abordábamos en nuestra sesión anterior y que comentábamos que iban más allá de simplemente la melodía, la armonía y el ritmo. Y me estoy refiriendo precisamente a la forma musical, uno de los aspectos, de los terrenos en los que Beethoven transformó, revolucionó el lenguaje musical fue precisamente el de la forma, el de la manera de estructurar sus obras. Y en ese sentido quisiera señalar que una manera de clasificar las formas musicales, sería dividirlas en formas de equilibrio y en formas de despliegue. Digamos que las formas de equilibrio son aquellas propias del arte clásico. También, si mal no recuerdo, en nuestra última sesión evocábamos aquella definición del historiador Heinrich Dölflin, que nos dice que clásico es aquel arte en el cual todas las partes de un todo guardan una perfecta relación de proporción entre estas y a su vez con el todo. Lo cual quiere decir, digamos en palabras simples, que pues lo que hay de un lado se equilibra con lo que hay del otro lado. En la música diríamos que lo que tarda un compositor en generar tensión, el tiempo que tarda en generar tensión, es por lo general el mismo tiempo que tarda en generar relajamiento. Estos dos principios son fundamentales para entender las formas musicales, tensión y relajamiento. Pero en las formas de despliegue sucede exactamente lo contrario. El tiempo que tarda el compositor en generar tensión es muchísimo mayor que el tiempo que tarda en generar relajamiento. Va a ser muy importante tomar en cuenta esto para poder apreciar en su justa dimensión las dos sinfonías que abordaremos el día de hoy y en realidad de aquí en adelante la obra sinfónica de Beethoven. Y el asombro en los asistentes a aquella audición privada a la que me refería en el Palacio del Príncipe Lobkowitz comenzó ni más ni menos que desde los primeros acordes. Beethoven, a diferencia de sus dos primeras sinfonías, omite la introducción, aunque ya habíamos visto que en ellas la introducción cumplía un papel muy importante desde el punto de vista de lo que denominamos dramatismo
tonal. Aquí Beethoven podríamos decir inclusive que sustituye la introducción con dos golpes orquestales, un enorme acorde de mi bemol mayor en todos los instrumentos, dos golpes. Escuchamos esos dos golpes, por favor, con los que inicia la heroica. Ahora bien, es importante reflexionar, aunque solo sea un poco, en torno a la importancia de la tonalidad de mi bemol mayor. También comentábamos en nuestra sesión pasada acerca de estas 24 tonalidades, 12 mayores y 12 menores, de las que dispone por lo general un compositor, o dispone un compositor que cultiva su arte dentro del llamado sistema tonal. Y digamos que cada compositor tiene determinadas tonalidades, como, digamos, sus tonalidades predilectas para expresar tales o cuales cosas, ¿no? Hay una especie de consenso en el sentido de que la tonalidad heroica también en Beethoven es mi bemol mayor. No será gratuito tampoco que precisamente tal vez el más grandioso de sus conciertos para piano y orquesta, el concierto número 5, al que la tradición denominó precisamente Emperador, esté en esta tonalidad. Bueno, así comienza Beethoven, ¿no? Con dos acordes muy violentos. E inmediatamente los violonchelos citan una melodía de una simpleza sorprendente, construida simplemente sobre un arpegio, digamos, sobre las notas de un acorde, pero cuando en vez de tocar las notas de un acorde de manera simultánea, las tocamos de manera sucesiva, decimos que es un arpegio. Es de una extraordinaria simpleza, tan simple que no se ha dejado de observar la enorme similitud que hay entre este tema y el tema que utilizó Mozart en la ópera, en esa pequeña ópera, en realidad un Singspiel. Ese pequeño Singspiel, bueno, a lo mejor usted se está preguntando, ¿y qué es eso de un Singspiel? ¿No? Vale la pena aclararlo. Pues un Singspiel es una ópera, pero en la que los diálogos son hablados, o sea, los diálogos no se cantan. Recuerdan ustedes que cuando Mozart tenía 12 años, compuso un pequeño Singspiel llamado Bastián y Bastiana. Pues la obertura con la que comienza esa pequeña ópera utiliza exactamente el mismo tema, aunque a partir de cierto momento se va hacia otro lado, de la misma manera en la que este tema en Beethoven sigue un curso diferente. Pero la similitud es insoslayable, ¿no? Y es, insisto, maravillosamente simple, o digamos, tal vez su belleza radique en esa simpleza. Además de que hay algo muy sorprendente en ese tema, Beethoven lo construye sobre una pulsación ternaria, pero de pronto es una inflexión muy curiosa, ¿qué está pasando aquí? ¿Me explicó? No solamente eso es sorprendente, sino que de pronto los violonchelos parece que se quedan a mitad del camino en el tema, porque por detrás surgen los violines con lo que sería la segunda mitad del tema. Este recurso va a ser muy importante y muy interesante a lo largo de, no solamente de esta sinfonía, sino de aquí en adelante en la obra beethoveniana. Me gustaría que escucháramos precisamente eso que acabo de señalar. Ahora, es muy posible que usted haya experimentado algo extraño hacia el final del ejemplo que acabamos de escuchar. Y eso se debe principalmente a que, digamos, la música escrita en pulsación ternaria, digamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se presta a que los compositores echen mano de un recurso que además, cosa curiosa, está muy presente en la música folclórica y de muchos países, un recurso llamado hemiola. Se escribe con H, hemiola. ¿Qué es una hemiola? Déjenme primero explicarlo de manera práctica. Imagínense que dice primero hupapa y que después dice dos hupapa
jupapa. Si se da cuenta, está diciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora imagínense que dice dos grupos de jupapa, jupapa, es decir, dos grupos de 6. Jupapa, 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 jupapa. Se siente la cadencia ternaria, ¿no? Pero ahora imagine que después de esos dos grupos de 6 jupapas, entonces ahora usted dice solamente 6 jupas. ¿Se da cuenta? No jupapas, jupas. Pero siguen siendo 6. Originalmente decía dos grupos de 3, 2 por 3, 6. Pero ahora va a decir 3 grupos de 2, 3 por 2, 6. ¿Cómo sonaría eso? Jupapa, 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 jupa, 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 jupapa, 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 jupa, 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 jupa. ¿Ve? Se siente algo muy especial. Los compositores barrocos la utilizaban sobre todo este recurso al final de secciones muy grandes para intensificar la cadencia, es decir, el punto final de esa frase. Sin embargo, Beethoven va a echar mano de este recurso en todo momento para dislocar, digamos, la sensación de tiempo. Eso fue seguramente lo que usted experimentó. Ok, ahora, quisiera referirme, porque después de este pasaje y después del puente modulante, viene nuestro famoso grupo de temas B. Recuerda que en nuestra sesión anterior hablamos de las características del primer movimiento de una sinfonía, dijimos que tenía forma sonata, dijimos que dentro de esa forma teníamos un desarrollo, una exposición, un desarrollo, una reexposición, y que la exposición estaba conformada por un tema A o grupo de temas A, un puente modulante, un grupo de temas B, un grupo de cierre y una coda. Bueno, acabamos de escuchar el tema A. Después, Beethoven va a utilizar este mismo tema A para comenzar a construir el puente modulante que conduce hacia el grupo de temas B. Pero antes, quisiera recordar y señalar también lo siguiente. Tanto en sus dos primeras sinfonías, como en las sinfonías, digamos, clásicas de Mozart o de Haydn, por lo general, ese grupo de temas B está conformado por 3 pequeños temas, ¿no? Vamos a ver que Beethoven también va a reventar la forma en ese sentido, y a veces, más que utilizar temas, digamos, un tema es un patrón rítmico melódico que uno puede reconocer. La mayoría de las veces la gente reconoce la música, las canciones, las obras por el tema, pero en la música, digamos que la célula más pequeña, rítmico-melódica, no es que nada más rítmica, le damos el nombre, a esa célula le damos el nombre de motivo. Beethoven es muy interesante en este grupo de temas B, a veces ni siquiera va a desarrollar temas, solamente son ciertos motivos, ¿no? Pequeños motivos como tirarí, 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 por ejemplo, ¿no? Entonces, quisiera que pusiera mucha atención en eso, porque va a haber más de 3 pequeños motivos que Beethoven va a enunciar en este conjunto de temas B. Ahora sí, escuchamos el ejemplo. Se dio cuenta de las características y de los contrastes entre estos pequeños temas, motivos, ¿no? Al final de los cuales Beethoven va a comenzar a construir su enorme grupo de cierre, en el que, cosa curiosa, a Beethoven no le bastó con citar tantos pequeños motivos en el grupo de temas B, sino que va a citar un nuevo motivo dentro del grupo de cierre. Y ese grupo de cierre se va a convertir también en una enorme forma de despliegue. Hay que recordar, insisto,
que Beethoven va a apelar una y otra vez a la acentuación binaria. Es decir, a veces viene de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Porque hay que recordar, también habíamos comentado, disculpen, habíamos comentado que Beethoven, a ver, aquí sí valga la pena hacer este comentario, verán ustedes. Se dice a veces que Beethoven no solamente construyó esta sinfonía, y sobre todo el primer movimiento, con base en la figura de Napoleón Bonaparte, sino que inspirado por los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, de una u otra manera los aplica a esta sinfonía. La libertad está perfectamente clara y explícita, insisto, en la manera en la que Beethoven revienta, insisto, la forma. Y Beethoven va a igualar en importancia todos los elementos del lenguaje musical. La rítmica, dentro de la rítmica, la acentuación, por ejemplo, la tímbrica, ¿no? De tal manera que, insisto, a veces es más importante experimentar, por ejemplo, para Beethoven es más importante que experimentemos ese cambio de pulso del 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y hace énfasis una y otra vez con gran voluntad en ese aspecto. Lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Beethoven termina su grupo de cierre, este enorme grupo de cierre, citando de nuevo el tema con el que inició precisamente el movimiento. Y entonces comienza su inmenso desarrollo. Esto dejó perplejos, insisto, a sus contemporáneos. Pero claro, un desarrollo tan grande es solamente posible gracias a la enorme variedad, insisto, de temas y de motivos que Beethoven expuso en la primera parte y gracias también a la manera en la que los hace entrar en conflicto, ¿no? La manera en la que interactúan estos temas. Pero no contento con eso, insisto, Beethoven además cita un nuevo tema en el desarrollo, algo también fuera de lo común. ¿Lo escuchamos? Ahora, otro aspecto muy importante de este lenguaje orquestal, sinfónico de Beethoven y que lo vamos a encontrar aquí en el desarrollo, es, por ejemplo, el de las texturas. La textura es otro elemento importante del lenguaje musical y Beethoven también lo va a privilegiar. Por ejemplo, tenemos un pasaje muy interesante en el que Beethoven pasa de una textura contrapuntística. Bueno, hay que recordar, a lo mejor tiene usted la duda, hay que recordar que la palabra textura viene de tejido, ¿no? En la música nos referimos a la textura, por ejemplo, a la distancia que hay entre los sonidos y cómo lo percibe nuestro oído. No solamente a la distancia, podría ser un tejido abierto, digamos, podría ser un tejido cerrado. No solamente a la distancia, sino también a la combinación de timbres. Eso genera, digamos, una textura. Pongo un ejemplo, a lo mejor podríamos tener las notas do, mi, sol, pero tocadas por el mismo instrumento, digamos, 3 fagots tocando do, mi, sol.
eso tiene una textura. Pero esas mismas notas, do, mi, sol, pensemos tocadas por un fagot, un corno y tal vez un clarinete, ¿no? Tienen una textura totalmente distinta. Beethoven va a exaltar precisamente también este elemento del lenguaje musical, la textura. Me gustaría, y de distintas formas, en una gran cantidad en una gran variedad de formas, y me gustaría poner un ejemplo del desarrollo del primer movimiento de la heroica. Vamos a escuchar un pasaje en el que la textura comienza siendo contrapuntística, es decir, varias líneas melódicas avanzan de manera simultánea, y poco a poco esa textura se va abriendo hasta convertirse en una textura de acordes, en una textura orquestal. Son fantásticas esas transiciones que lleva a cabo Beethoven. Escúchenla, por favor. Se dio cuenta y se dio cuenta una vez más de cómo regresa una y otra vez a la acentuación binaria. Hacia el final de este inmenso desarrollo, se da ese acontecimiento musical que le comentaba al principio de la charla, dio pie a que Beethoven le diera una tremenda reprimenda a su discípulo Ferdinand Ries. De pronto, antes de que se inicie de nuevo la reexposición, cuando Beethoven ha tranquilizado toda la intensidad del discurso, de pronto entra solo el corno anticipando de nuevo el tema. Se dice que Ferdinand Ries inclusive levantó la voz y reconvino al cornista diciéndole que no sabía contar y que aquello sonaba tremendamente disonante, y Beethoven casi lo golpea, casi le suelta una bofetada, lo dice en una carta el mismo Ferdinand Ries, porque estaba bien, o sea, no es que estuviera equivocado, estaba bien, y tardó mucho tiempo Beethoven en perdonar de ese comentario a Ferdinand Ries, ¿no? Vamos a escuchar exactamente ese pasaje, pongan mucha atención en el momento en el que el corno entra un poco antes de que arranque de nuevo el tema en la reexposición. Y bueno, después viene la reexposición, y cuando uno esperaría que al final de la misma, al final del grupo de cierre, terminara la obra, que de por sí ya tenía unas dimensiones tremendamente dilatadas, Beethoven comienza poco a poco a construir lo que aparentemente es solo una coda, pero que literalmente se convierte en un redesarrollo también de enormes dimensiones, en el que además también vuelve a citar ese tema nuevo que había citado en el desarrollo. ¿Les parece si lo escuchamos?
no se quedaría, de verdad, por poder viajar como Tony y Douglas en el famoso túnel del tiempo y llegar a ese día de agosto de 1804 en el Palacio del Príncipe Lobkowitz y ver la cara de los asistentes ante lo que estaban escuchando, ¿no? Termina Beethoven su inmenso primer movimiento y comienza el segundo, que también reservaba grandes sorpresas. La primera, por supuesto, que a diferencia de los segundos movimientos de las sinfonías tradicionales, que también comentamos que estaban basadas en líder, es decir, en canciones, más bien inspiradas, o sea, parecían, dijimos la clase pasada, canciones orquestales, pero sin texto. Es decir, los temas son muy cantables, me explico, evocan la idea también de un aria de ópera. Pero Beethoven, insisto, lo que introduce como segundo movimiento, pues es ni más ni menos que una enorme marcha fúnebre, ¿no? No se sabe a ciencia cierta a quién tenía en mente Beethoven para la composición de esta marcha fúnebre. Su discípulo Carl Czerny asegura que Beethoven tenía en mente al famoso general inglés Ralph Abercrombie, que había muerto ante las puertas de Alejandría, en Egipto. Pero cosa curiosa, hay una cita que nos dice que cuando murió Napoleón en 1821, Beethoven mencionó precisamente que él ya había compuesto la música para un acontecimiento, para ese acontecimiento, vaya uno a saber. Lo cierto es que es una marcha fúnebre de proporciones extraordinarias, tal vez diríamos es la marcha fúnebre orquestal por excelencia, con una enorme estructura ternaria. Tenemos una primera parte A, una segunda parte B, contrastante, bellísima, y después el regreso a la parte A. Una parte A además que se extiende y se extiende. Ahorita voy a comentar algo al respecto, pero quisiera que escucháramos precisamente el inicio de esta marcha fúnebre. Se dio cuenta del carácter oscuro, pesado, que no solamente se deriva de, obviamente, el ritmo típico de una marcha fúnebre. En música lo llamamos un ritmo punteado, tin, tatán, 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 y todas sus variantes que obviamente nos remiten a la idea de aquello para lo que se escribe una marcha fúnebre o cuál es el papel que jugaban las marchas fúnebres, es decir, es conducir al difunto hacia su última morada, es su último viaje. Entonces uno va caminando lentamente porque sabe precisamente eso. Eso le imprime un carácter pesado, melancólico. No solamente eso, sino obviamente también lo que en la música llamamos la tonalidad menor. A diferencia del mi bemol mayor luminoso del primer movimiento, ahora tenemos un do menor pesado. En la música tenemos tonalidades, digamos, relativas que se complementan, que son como luz y sombra. Pero cosa curiosa, Beethoven en la parte central de esta marcha fúnebre va a dar un giro precisamente ahora hacia do mayor, ¿no? Es decir, deja de ser oscura la tonalidad de do menor para convertirse en una tonalidad muy luminosa, muy evocadora. Es algo muy similar a lo que sucede en las elegías poéticas, pero también en las elegías musicales que se inspiraron en las elegías poéticas, cuando de pronto se evoca, o sea, en medio de ese sufrimiento se evoca la imagen del difunto, pero como fue en vida. Y van a ver cómo de pronto este tema se vuelve nostálgico, lleno de añoranza, el de esta segunda parte, en modo mayor. Y no solamente eso, sino que la idea inicial va a desembocar en una especie de enorme fanfarria, como de enorme proclama para glorificar, no sé, se me ocurre, insisto, la memoria del difunto. ¿Le escuchamos, por favor?
Sin embargo, para cuando Beethoven regresa de nuevo a la parte A, en vez de citarla tal cual, la va a ir desarrollando, va a comenzar a desarrollar poco a poco los temas, introduciendo nuevas ideas, introduciendo nuevos recursos. Hay un pasaje inmensamente bello en el que Beethoven va a ejecutar una especie de fuga doble. Ok, ¿qué es una fuga? Usted sabe muy bien seguramente que una fuga es una forma proveniente del barroco que se basa en que se enuncia primero un tema y ese tema comienza a ser imitado por otras voces, digámoslo así, cuando se trata de música instrumental por otros instrumentos. Pero no es una imitación estricta como, por ejemplo, sería cuando cantamos el martinillo, ¿me explicó? Sino que hay muchos recursos de los que echa mano el compositor para ir haciendo estas imitaciones y complementando con otros motivos. Si de por sí escribir una fuga simple, es decir, con un solo tema, es muy complicado, imagínese ahora una fuga doble. Ahorita que escuché el ejemplo, fíjese en cómo son dos los temas los que comienzan esta pequeña sección y cómo la sección se va haciendo cada vez más densa al grado inclusive de que en el momento culminante desemboca, ¿no? Deja de estar en modo menor y desemboca de nuevo a este glorioso modo mayor. Escuchamos el ejemplo, por favor. Y así Beethoven transcurre a lo largo de toda esta reexposición de la parte inicial, que le digo, no es una reexposición, porque va reelaborando los temas, echando mano de todo tipo de recursos, hasta que en medio de una profunda melancolía y tristeza, cierra esta marcha fúnebre. Y llegamos al tercer movimiento. Ya habíamos comentado que Beethoven había abandonado la costumbre de denominar minuetos a los terceros movimientos de sus sinfonías en su segunda sinfonía, dándole el nombre de scherzo. Lo mismo va a hacer en esta tercera sinfonía, pero la verdad lo que va a hacer es absolutamente inusitado. Habíamos comentado, inclusive, digamos que el tempo normal de un minueto sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero van a ver la velocidad vertiginosa que Beethoven le imprime a este movimiento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beethoven está privilegiando principalmente aquí el aspecto rítmico, porque además van a ver cómo la melodía va a surgir precisamente de ese impulso rítmico. Casi no se alcanza a distinguir el momento en el que el instrumento que la ejecuta se desprende precisamente de esa enorme textura, insisto, ese enorme impulso rítmico. Escuchemos, por favor, el inicio del scherzo. Y por supuesto, Beethoven una vez más vuelve muy importante otros elementos del lenguaje, por ejemplo, los crescendos y la densidad, ¿no? La manera en la que la textura se va volviendo cada vez más densa, no solamente desde el punto de vista de la intensidad, sino por la manera en la que van interviniendo cada vez más y más instrumentos, como en el siguiente ejemplo.
Y después de echar mano de todo tipo de acentuaciones dislocadas que habíamos comentado, un, dos, tres, un, dos, tres, pa, tu, pa, tu, pa, tu, ta, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta, tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, ta. No, o sea, de verdad, le dislocan a uno totalmente la cadera estos ritmos, perdón. De pronto, Beethoven, en el trío, que habíamos comentado que originalmente era una sección donde intervenían, digamos, los instrumentos cantantes de la orquesta, las primas donas de la orquesta, los violines, los alientos. Beethoven hace algo que verdaderamente seguramente causó todo tipo de derrames cerebrales en los oyentes en ese momento, porque son ni más ni menos que los cornos de la orquesta, lo que podríamos considerar que en aquel entonces sería el lumpenproletariado de la orquesta. Vimos que los cornos en aquel entonces jugaban un papel casi más bien de relleno armónico. Lamentablemente, después de que el corno había sido tan importante en el barroco, con esta nueva reconfiguración sonora dentro de la orquesta moderna de la que hablábamos la clase pasada, pues pasaron a un plano secundario, al grado, insisto, de que muchos cornistas se morían de ganas porque alguien les escribiera algo que valiera la pena para su instrumento. Basta con recordar los famosos 4 conciertos para corno que Mozart le escribió a su amigo Joseph Leuchter, ¿no? Inclusive creo que hay una anécdota según la cual Mozart obligaba a su amigo a seguirlo como un perrito con la partitura que acababa de escribir y después lo amenazaba con arrojar la partitura a la chimenea si él no la sacaba, bueno, pues ahí se perdía ya para siempre la partitura. Y el otro pobre haciendo todo lo posible porque Mozart no hiciera eso, digamos, tan escasos estaban los cornistas de buena música para el corno. Y de pronto, insisto, Beethoven inicia el trío con este sonido luminoso, de verdad, glorioso de los cornos. Escuchémoslo, por favor. Siempre he pensado que cada vez que uno escucha la tercera sinfonía y llega a este pasaje, uno debería de escucharlo con emoción histórica. Los cornos están siendo liberados de ese sometimiento orquestal en el que habían vivido. Y ahora la orquesta, cosa curiosa, es la que danza precisamente alrededor de la propuesta de los cornos. Escuchemos el ejemplo. Después de este momento luminoso, Beethoven regresa en la tercera parte del scherzo otra vez a estas violencias, a estas enormes violencias rítmicas. Pero ahí no terminaban las sorpresas. Falta el enorme cuarto movimiento. ¿Qué es el cuarto movimiento de la tercera sinfonía? Podríamos decir que es una enorme pasacalle. ¿Qué es una pasacalle? Se preguntará usted. Una pasacalle en el periodo barroco era un tipo de composición, voy a tratar de decirlo de manera muy sencilla, era un tipo de composición basada en lo que podríamos llamar un bajo ostinato, un bajo ostinato, ¿me explico? Es decir, una línea melódica que se repite una y otra vez y sobre la cual el compositor va desarrollando todo tipo de variaciones. Aquí la variación es muy importante, ¿no? Hay que recordar que Beethoven era un gran ejecutante en el piano y era un gran improvisador y le encantaba, mientras pudo, hacer variaciones en público y a veces en los mismos conciertos, ¿me explico? Hacer variaciones, ¿no? Sobre temas originales o sobre temas de otros compositores, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, las famosas variaciones de la sonata opus 26, las 32 variaciones en do menor, las 33 variaciones de Abeli, las variaciones sobre un aria con las que cierra incluso su sonata número 32, la última de sus sonatas, por solo mencionar, insisto, algunas obras que contienen variaciones. Decía entonces que una pasacalle, regreso a ese punto, es una composición en la que hay un tema que se repite y que va a servir de base para la construcción de todo tipo de variaciones. Beethoven va a hacer esto, pero precisamente a nivel orquestal.
No sé, se me ocurre como ejemplo, ojalá pudiera usted escuchar, por ejemplo, la famosa Pasacalle en do menor para órgano de Johann Sebastian Bach. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! Beethoven de alguna manera retoma esa tradición y entonces construye, insisto, este enorme edificio sonoro del último movimiento sobre este concepto de la Pasacalle. Pero el movimiento inicia de una manera sorprendente. Lo van a ver. La orquesta, en un inmenso y vertiginoso tutti orquestal, parecería anunciar la entrada de una, no sé, gran personalidad. Y apenas finaliza, insisto, esa especie de introducción, lo que entra es un tema de una simpleza apabullante. Tan, 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 tan. No dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Eso es todo? Y no solamente eso, sino después de que lo expone una segunda vez, vienen unos golpes violentos, ya ta tam, y la orquesta se queda suspendida en una sonoridad y después resuelve de una manera increíblemente ingenua. O sea, un tema de un carácter totalmente folclórico, diríamos popular, que nos llevaría a pensar que precisamente aquí Beethoven está tal vez aplicando esos conceptos de fraternidad, el concepto, el lema de la fraternidad propio de la Revolución Francesa. Es decir, ahora todas las músicas, no importando, digamos, su pedigrí, ¿no?, tienen el mismo derecho a coexistir en un enorme discurso sinfónico. Y entonces Beethoven va a comenzar sus variaciones. Vamos a escuchar la entrada, por favor, del tema, de este tema tan maravillosamente simple. Curiosamente, Beethoven ya había explorado, ya había utilizado este tema, tanto en el final de su famoso ballet Las criaturas de Prometeo, como en una serie de variaciones también conocidas, una serie de variaciones para piano conocidas como variaciones heroica, y también en alguna de sus contradanzas, o sea, no era un tema nuevo, insisto, para Beethoven. Y después de exponer el tema y de comenzar a variarlo, de pronto irrumpe el tema complementario, el segundo tema, con su carácter totalmente bailable. Tari, 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 tarim, pam, pam, tam, tiraram, tiraram, tiram. No se ve muy afinado, pero no importa. Es un tema verdaderamente encantador. Y Beethoven, insisto, va a ir tejiendo y tejiendo variaciones, echando mano de todo tipo de recursos. Pero antes, escuchemos este tema. Se me estaba olvidando que tenemos que escucharlo. Escuchemos, por favor, este segundo tema. ¿Se dio cuenta? Y después, insisto, ahora sí, Beethoven va a echar mano de todo tipo de recursos. Una vez más, va a echar mano de este recurso fugado, decimos, este recurso imitativo. Escuchémoslo, por favor.
Y así, todo tipo de recursos como contrapuntos, variaciones, fugados, acentuaciones, hemiolas, cambios de tempo de binario a ternario, hasta que al final Beethoven llega al punto en el que va a cerrar esta enorme composición con una coda verdaderamente prodigiosa que por su carácter realmente heroico recuerda, por ejemplo, el final de su famosa obertura Egmont. Escuchémoslo, por favor. Y bueno, pues ahora vamos con la cuarta sinfonía. Una sinfonía con un destino, digamos, un poco triste, pese a ser una sinfonía grandiosa. Y en buena parte esto se debió o se debe al hecho de haber, digamos, nacido después de la tercera. Su hermana mayor es una sinfonía portentosa. Y después su hermana, la menor, la quinta, bueno, pues, ¿qué podemos decir de ella? Pues es tal vez junto con la novena, la sinfonía más famosa de Beethoven, ¿no? Pero quiero insistir, sin embargo, en esta sinfonía Beethoven siguió aportando cosas muy importantes al desarrollo del lenguaje sinfónico, pese a que muchos consideran que en ella hubo una especie de regreso al clasicismo por parte del compositor. De hecho, Robert Schumann, quisiera leer esto, en alguna ocasión se refirió a la cuarta sinfonía, como una esbelta doncella griega entre dos gigantes germánicos. Bueno, digamos, de hecho, no exactamente tendría que ser así, porque de verdad la cuarta tiene cosas muy, muy interesantes que aportar también al desarrollo de la sinfonía. Por ejemplo, el inicio. Beethoven aparentemente regresa a el uso de la introducción en la sinfonía, pero no es, digamos, cualquier regreso. Es un regreso también, digamos, muy interesante porque es muy propositivo. Quisiera primero que nada que lo escucháramos y sobre ello comentamos. ¿Se dio cuenta? ¿Qué es lo que está privilegiando Beethoven en esta introducción? Parece casi, digamos, una introducción, digamos, atmosférica, como la descripción de un paisaje. Tal vez era por eso que Gustav Mahler, si usted ha escuchado la primera sinfonía de Mahler, la famosa sinfonía Titán, comienza de esa manera, o sea, parece una cita explícita a Beethoven, y Mahler tenía en mente estas concepciones, insisto, descriptivas. Pero Beethoven más bien parece ser que está una vez más reflexionando acerca de qué privilegiar como elemento del lenguaje musical. Se dieron cuenta de esas notas tenidas en los alientos madera y en el corno con los que se inicia y cómo por debajo de ella las cuerdas van desarrollando un motivo muy, muy simple. Es decir, lo que permanece estático y de pronto lo que se mueve, otra vez los contrastes, ¿no?
Lo cual me lleva a recordar una vez más lo que habíamos citado también en nuestra sesión pasada, esa frase luminosa de George Braque, cuando este dice que así como el jarrón da forma al vacío, el sonido da forma al silencio. Parecería que Beethoven, a lo largo de esta primera parte, hay momentos en los que lo que quiere que escuchemos es precisamente el silencio del que brota el sonido. Lo cual me recuerda, por establecer una analogía, por ejemplo, lo que hacía Paul Cézanne, recuerdan este pintor francés, que al lado de Van Gogh y al lado de Gauguin es considerado como uno de los tres grandes pilares de la construcción del arte del siglo XX. Y recuerdan que Cézanne partía exactamente de un planteamiento, digamos, similar. Permítanme explicar. Cézanne se preguntaba que así como los impresionistas buscaban generar sensaciones luminosas, pero a través del color, o sea, los impresionistas no buscaban imitar la luz, insisto, sino generar sensaciones luminosas a través del color, para lo cual muchas veces echaban mano de los colores complementarios que se potencializan entre sí. De la misma manera, Cézanne se preguntaba, ¿de qué manera puedo crear sensaciones de volumen, pero a través del color y no a través de la geometría? ¿Me explicó? De tal manera que entonces Cézanne no pretendía engañar al ojo, es decir, en sus paisajes él no pretende convencernos de que lo que nos está mostrando es un paisaje, sino convencernos de que estamos experimentando sensaciones de volumen a través del color. Y para evitar ese engaño al ojo, inclusive dejaba zonas del cuadro sin pintar, el lienzo sin pintar. Serían como esos silencios, digamos, que deja Beethoven para dejarnos muy claro que de ahí surge precisamente el arte de la música, así como en Cézanne precisamente el arte de la pintura y dentro de los volúmenes a través del color. ¿Me explico? Entonces, esta introducción en ese sentido es extraordinariamente interesante porque además uno podría pensar que también Beethoven está privilegiando el matiz. Me explico que lo que quiere Beethoven que escuchemos es matices. No sé si me estoy explicando. Se invierten, digamos, los términos. De hecho, esta idea quisiera desarrollarla un poco más, pero cuando abordemos el tercer movimiento. De entrada, me gustaría ver cómo ahora, al final de esa extraordinaria, asombrosa, misteriosa introducción, Beethoven de pronto genera un enorme crescendo, otra vez como si lo importante fuera el crescendo. No como si el crescendo estuviera al servicio de la melodía o del ritmo, sino exactamente al revés. Y de pronto tenemos un enorme crescendo del cual se desprende el tema, se cita por primera vez el tema inicial del Allegro. No sé si notarán a la hora de escucharlo el parentesco que hay entre este tema, por ejemplo, y el tema con el que inicia también Mozart su famosa sinfonía número 41, la Júpiter. Escuchémoslo, por favor. Se dio cuenta del enorme crescendo y cómo se insinúa el tema. Pues ahora sí, el tema tal cual revienta para dar paso al inicio del Allegro. Escuchémoslo, por favor. Después de enunciar este primer tema de gran poder rítmico, en el cual también tenemos esta fuerza dinámica, esta fuerza de los matices, Beethoven construye su puente modulante, que tiene una cosa muy interesante. Al final aparece un tema aparentemente inocente y secundario, un tema sincopado. ¿Qué es eso, insisto, de un tema sincopado? Por lo general en la música, digamos, podemos caer en el tiempo. Este es el tiempo, ¿no? Ti, ta. Pero ¿qué sucede si yo hago contratiempos, no? O sea, ti, 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 ti. Ti, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ta. Ese es un ritmo, digamos, sincopado con 9.8 de calificación en una clase de solfeo. Ok, bueno,
Eh, Aparece ese tema, insisto, al final del puente. Y después, siguiendo el mismo ejemplo que ya había dado en el primer movimiento, en la exposición del primer movimiento de la tercera, Beethoven va a citar una enorme cantidad de pequeños motivos, más que temas, pequeños motivos como parte, insisto, de este grupo de temas B. Escuchémoslo, por favor. Y después se dio cuenta así de la enorme cantidad de pequeños motivos. ¿Cuántos contó? Yo puedo contar mínimo 5. Y al final, Beethoven entonces comienza a construir su grupo de cierre y al final del grupo de cierre vuelve a aparecer el tema sincopado, pero ahora sí ya con el carácter melódico con el que lo vamos a reconocer, ¿no? Escuchamos. Después de esto, Beethoven inicia su desarrollo con un nuevo motivo, lo cual ya había hecho y lo habíamos visto en la tercera sinfonía, en el desarrollo el primer movimiento de la tercera. Escuchémoslo, por favor. Sin embargo, a diferencia del desarrollo de la tercera, el desarrollo de la cuarta es realmente muy breve, ¿no? Eh, Después del desarrollo, regresa a la exposición, es decir, la reexposición, y uno parecería que Beethoven va a regresar al orden clásico, pero no se aguanta las ganas de cerrar el primer movimiento con una coda bastante significativa, claro, nunca de las proporciones de la tercera, pero tiene lo suyo esta coda. Escuchémosla, por favor. Y llegamos al segundo movimiento, que también tiene cosas verdaderamente interesantes. Y de nuevo estamos ante una obra en la que parecería que la mirada de Beethoven se pierde en un horizonte hacia el pasado,
a la vez que se lanza hacia el horizonte del futuro. ¿A qué me refiero? De manera predominante, no en su totalidad, pero si usted escucha completo el segundo movimiento, va a ver que lo que es recurrente es un ritmo que va sosteniendo toda la composición, tin, ta, tin, ta, tin, ta, tin, y lo va variando el ritmo. Esto, cosa curiosa, ya era una práctica en los segundos movimientos, por ejemplo, de los conciertos barrocos, de los conciertos de Antonio Vivaldi, de algunos conciertos de Antonio Vivaldi, e inclusive de algunos conciertos de Johann Sebastian Bach. Una misma idea rítmico-melódica que persiste, y sobre ella se va desarrollando una melodía larga y expresiva. Lo cual no deja de llevarme a evocar, por ejemplo, otra vez algunos de los principios del arte barroco, por ejemplo, en la pintura y sobre todo en la pintura de Caravaggio. Usted recordará que Caravaggio se caracteriza porque las formas en sus lienzos surgen de este conflicto entre la sombra y la luz, ¿me explico? O sea, son contrarios, pero son complementarios. Uno pensaría que ritmo y melodía en este movimiento se vuelven contrarios, pero se vuelven complementarios. Y lo interesante es que el uno potencializa precisamente al otro. Es decir, el hecho de que Beethoven presente el ritmo de una manera tan pura, ¿no?, da pie a que precisamente presente una melodía también en toda su pureza. Y entonces eso nos lleva precisamente a un planteamiento, insisto, muy interesante, que voy a desarrollar después, bueno, que me parece muy interesante, que voy a desarrollar después de que escuchemos el inicio de este movimiento. Por favor. ¿Se dio cuenta? Abajo tenemos ese ritmo constante y arriba esa melodía inmensamente larga y hermosa. Pero lo que me refería con la reflexión que iba a hacer es a que podríamos pensar aquí algo así como aquello de que ¿es el huevo el método que sigue la gallina para reproducirse o es la gallina el método que sigue el huevo para poder seguir existiendo? ¿A qué me refiero? Otra vez, déjenme explicar. Podemos pensar en que tenemos una melodía muy rítmica, pero ¿por qué no pensar en que tenemos un ritmo muy melódico? ¿Me explico? Y lo mismo puede ser aplicado a todo lo demás, como decía hace un momento. Beethoven a lo mejor se está valiendo de la melodía, pero no para que escuche uno la melodía, sino para que escuche y experimente, por ejemplo, el matiz, o para que experimente la textura, por ejemplo, o para que experimente, no sé, cualquiera de los otros elementos del lenguaje musical. Entonces, este movimiento resulta muy, muy interesante. Por ejemplo, el manejo de los crescendos, ¿no? Los enormes crescendos que va construyendo Beethoven, que hacen que el impulso, el empuje rítmico, me explico, que va haciendo avanzar la obra, nos recuerde ese impulso propio, por ejemplo, de ciertos procesos naturales. No sé, permítanme platicarle una anécdota. En cierta ocasión, estando en invierno en Madrid, levanté la mirada al cielo y me quedé perplejo al ver una migración de grullas. En lo alto del cielo, cientos y cientos de grullas migrando, todas llevadas por ese mismo impulso de la especie, de la naturaleza, algo que las sobrepasaba. Me dejó sembrado en mi sitio. He visto en algunos documentales la misma escena de animales, mamíferos, peces, migrando, ¿me explico? Bajo las órdenes de esa fuerza de la naturaleza. Algo similar
experimento cuando Beethoven de pronto va construyendo enormes crescendo sobre esta base rítmica, ¿no? Como este que vamos a escuchar, por favor. Otro ejemplo, también que me gustaría citar muy bello, es este. Escúchelo, por favor. De tal manera que Beethoven culmina entonces el movimiento también con el mismo recurso, con otro crescendo. ¿Se dio cuenta? No es cualquier movimiento. No es, digamos, un momento de transición entre dos momentos rápidos, como mucha gente piensa que son los movimientos lentos de una sinfonía. Beethoven está proponiendo cosas verdaderamente trascendentales en él. Y así llegamos al tercer movimiento, que también tiene lo suyo. ¿Lo explicó? De entrada, para empezar, Beethoven ya ni siquiera cita, por supuesto ya había dejado atrás la expresión minueto, pero ya ni siquiera la llama scherzo. Simple y sencillamente pone la indicación allegro vivace. Sigue conservando, por supuesto, el carácter ternario del impulso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para la primera parte tenemos una primera parte A. Va a haber un trío, por supuesto, como en los terceros movimientos, y después se va a regresar a la parte A otra vez. Pero Beethoven va a sorprender porque después va a volver a repetir el trío después de la parte A, ¿me explico? Yo diría, bueno, pero ¿qué le pasó? ¿No? O sea, ¿qué no le bastó? ¿No está contento? Pues no solamente no estaba contento con repetir de nuevo la parte B, sino que va a repetir una vez más la parte A. A lo mejor lo confundí, pero entonces vamos a tener A, B, A, B, A. ¿Se da cuenta? Cuando que originalmente era nada más A, B, A, el trío. Y no solamente eso, sino que Beethoven va a llevar a los extremos de la dislocación, la sensación rítmica. Pero antes permítame mostrarle a qué me estoy refiriendo con el ejemplo. Escuchemos el siguiente ejemplo. ¿Se dio cuenta? Ahora Beethoven echa mano de un recurso que podríamos llamar una hemiola sincopada. ¿Me explicó? Recuerden que una hemiola era ir de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Y la síncopa era exactamente, digamos, a contratiempo. Pa, 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 pa. Uf, eso está muy complicado. ¿Me explicó? Beethoven, ¿qué va a hacer aquí? ¿Escuchó el tema? Tenemos talla, 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 ta, talla, ta, ta. A ver, ¿qué es esto? ¿No? Otra vez, talla, 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 ta, talla, ta, ta. ¿Por qué está haciendo? ¿Cómo logra Beethoven esto? Comienza en el tercer tiempo el motivo,
pero por la manera en la que lo escribe obliga a atacar el tiempo débil, talla, 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 tatilla, ta, ta. Pero después regresa al orden de lo ternario. Y no solamente eso, sino que los tres primeros impulsos los organiza por dos, talla, talla, talla. ¿Se dio cuenta? Si lo hubiera hecho sobre el tiempo, o sea, 1, 2, 3, tilla, 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 ta, ta, no había habido a lo mejor gran problema, ¿me explico? Otra vez, 1, 2, 3, tilla, 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 ta, ta. Pero ¿qué sucede cuando lo mete en el tercer tiempo? ¿Me explico? 1, 2, talla, 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 ta, tilla, ta, ta. Y después, como si nada, viene la respuesta de los alientos. Pues que nos pasa, ¿me explico? Y después, como si nada hubiera pasado, Beethoven sí regresa al orden y nos presenta un maravilloso y cantable y contrastante trío. Escuchamos un fragmento de él, por favor. Y como le decía, al final del trío, no esperaría que repitiera la parte A, sí, lo hace, y que ahí terminaran las cosas. Pero después vuelve a repetir el trío. ¿Te explico? No dice, bueno, ok, hasta ahí. No, para nada. Y después de repetir el trío, repite una vez más la parte A. Beethoven, cosa curiosa, aquí está presagiando algo que va a hacer también en el tercer movimiento de la séptima sinfonía y algo que hará también en el scherzo de la novena sinfonía. Muy bien. Y llegamos al último movimiento de esta maravillosa sinfonía. En este último movimiento, Beethoven, no sé si consciente o inconscientemente, la verdad nunca he encontrado una cita que avale 100% esto que voy a decir, pero parecería que lanza su mirada hacia un pasado remoto, hacia la época medieval. En el medioevo, en la Baja Edad Media, había un género musical llamado oquetus, con H, oquetus. Y el oquetus, que era una forma vocal, se basaba en un contrapunto, en donde dos voces iban construyendo una misma melodía, pero cada voz le iba agregando un momento distinto, un punto distinto a la melodía. No sé, o sea, pensemos en una frase, me viene a la cabeza tal vez el inicio de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, ¿no? Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Pero imaginemos que esa frase la repartimos entre dos voces. Y una dice era y la otra inevitable. El olor de la sal. Y así, imagínense si lo pudiéramos descomponer además en sílabas. ¿Me explico? Que entonces cada voz dijera una sílaba, pero que todo saliera fluido. Y más si hay contraste, digamos, entre los timbres de estas dos voces. ¡Wow! Sería maravilloso. Es una especie, insisto, de puntillismo, ¿me explico? Es decir, con distintos colores generar una misma línea melódica. Beethoven comienza de alguna manera a experimentar con esto en el inicio de este cuarto movimiento de esta sinfonía. Escuchemos el ejemplo, por favor. ¿Se dio cuenta? Si puso atención, el tema va pasando por distintos instrumentos. Ahora, otro aspecto muy interesante de este movimiento es que transmite la sensación de ser una especie de movimiento perpetuo, ¿no? Y esto se debe a que Beethoven va realizando enormes trazos con base en diseños, en duraciones muy breves y ya, pero ese lo va pasando por distintos instrumentos, insisto, como si fuera precisamente el movimiento incesante de una especie de motor que es el que anima toda la construcción musical. Lo cual, por supuesto, demanda de la orquesta. Y bueno, una vez más se habrá dado cuenta de que los ejemplos que estamos escuchando son con la maravillosa Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigida por el maestro Gustavo Rivero Weber. Y decía, lo cual demanda de la orquesta, de los integrantes de la orquesta, una absoluta concentración, además de una gran técnica para estar desarrollando y pasándose estos pequeños motivos, tira, 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 tira. Claro, hay momentos en los que se interrumpe
pero para crear precisamente ese contraste entre lo que se mueve a cierta velocidad y de pronto lo que transmite una sensación temporal distinta. La sesión pasada citábamos esta idea de que los músicos somos precisamente constructores de tiempo, somos constructores de formas de tiempo. Y si algo tiene Beethoven, y lo vamos a ver precisamente posteriormente, si algo tienen las obras, sobre todo del periodo heroico de Beethoven, es esta capacidad para hacernos sentir distintas pulsaciones, distintas duraciones, para experimentar distintas formas del tiempo, inclusive dentro de un mismo movimiento, y aquí tenemos una prueba muy clara. Esto va a dar pie precisamente a un contraste muy interesante entre esto que llamaríamos el ritmo de superficie. El ritmo de superficie, digamos, es la duración más breve dentro de un discurso sonoro que nuestro oído capta. En este caso sería ese tica, 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 tica. El contraste que se va a establecer precisamente entre este ritmo de superficie y las acentuaciones y las texturas, como en este pasaje. Escuchémoslo, por favor. Y así transcurre, con base además en muchos de los recursos que hemos citado a lo largo de esta sesión, transcurre todo el movimiento. Al final, Beethoven hace algo de verdad muy interesante que podría ser casi como una especie de síntesis, pero también como una especie de evidenciar su poética en el sentido de decirnos, miren, uno de los recursos principales que estuve utilizando fue este, que cientos de años después el profesor Roberto Ruiz Guadalajara va a relacionar con el Oquetos, ¿no? Y vamos a ver cómo la última vez que cita el tema, además de que lo cita en un tempo más lento, nos deja muy claro cómo va pasando por distintos instrumentos hasta que de pronto estalla el final. Escuchemos ese final. Una vez más, aquí Beethoven está presagiando lo que hará en sinfonías posteriores, y ya lo veremos, como lo que hace en el final del segundo movimiento de su séptima sinfonía, donde también el tema principal lo cita por última vez, pero construido con distintos timbres. Y pues bien, queridas amigas, queridos amigos, pues hemos llegado al final de esta nuestra segunda sesión, dedicada a comentar las 9 sinfonías de Ludwig van Beethoven. ¿Qué más quisiera que tener más tiempo para poder seguir resaltando muchas de las bellezas contenidas, de las riquezas contenidas en estas obras? Pero espero que algo de lo que hayamos dicho le sirva a usted para aproximarse, como decíamos la clase pasada, de una manera más citarística que aulética a la música de este gran compositor. Por mi parte, no tengo más que agradecer a todos los que han intervenido en la realización de este programa, y los invito a seguirnos en nuestra próxima sesión, en la que abordaremos la quinta y la sexta sinfonías. Que tengan muy buen día.